¿Qué tiramos cuando consideramos que una cosa ya no es necesaria? Una chaqueta vieja, con los codos desgastados, una taza agrietada, un marco de fotos con una imagen descolorida. O tal vez, junto con estos objetos, tiramos una parte de nuestra historia, un testimonio de los días vividos y de los momentos memorables. En un pequeño pueblo en el sur de Arizona, vivía una mujer extraordinaria, que veía valor en lo que otros consideraban basura. Su nombre era Doña Consuelo Ramírez. A sus 78 años, Doña Consuelo se movía lenta, pero con firmeza. Su figura pequeña, siempre vestida con vibrantes vestidos de flores, era conocida por cada habitante de la zona. Y siempre, sin importar el clima, llevaba en sus manos una vieja cesta tejida, un objeto tan desgastado y reparado tantas veces que era difícil imaginar su aspecto original. Esta cesta se convirtió en el símbolo de su inusual vocación. Cada mañana comenzaba igual. Al salir el sol, Doña Consuelo salía de su pequeño hogar, con paredes blanqueadas, y se dirigía a dar un paseo. Pero no era un paseo habitual de una persona mayor. Sus ojos, claros y atentos, inspeccionaban las aceras, los botes de basura, los bordes de las calles. Buscaba cosas, rotas, desgastadas, olvidadas, tiradas. Lo que otros consideraban basura inútil era un tesoro para Doña Consuelo, esperando un segundo renacimiento. Los vecinos se acostumbraron a verla en los lugares más inesperados, revuelviendo en los contenedores cerca de las tiendas, levantando algo del suelo en el parque, recibiendo con gratitud cajas llenas de basura de aquellos que habían decidido limpiar. Y siempre, la expresión de su rostro brillaba con la tranquila alegría de alguien que había encontrado algo valioso. Al mediodía, la cesta generalmente estaba llena. Viejos juguetes, utensilios de cocina con bordes astillados, libros con cubiertas desgastadas, ropa con costuras sueltas. Todas estas riquezas eran cuidadas y llevadas a su hogar, donde la esperaba un verdadero taller creativo. En sus hábiles manos, que habían aprendido muchos oficios a lo largo de los años, las cosas rotas adquirían nueva vida y a veces un nuevo propósito. Y lo más sorprendente era que siempre encontraba la manera de devolver estas cosas a las personas, no para vender, sino para devolver, con amor, atención y una especie de sabiduría especial, como si cada objeto llevara consigo una lección que necesitaba ser transmitida a una persona específica. La historia de Doña Consuelo comenzaba lejos de la tierra americana. Nació en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, en una familia con 7 hijos. Desde pequeña, ayudaba a su madre con los quehaceres del hogar, aprendía a coser, a cocinar y a cuidar de la casa. Le gustaba especialmente observar cómo su madre restauraba viejas cosas. En una familia pobre, esto no era solo un pasatiempo, sino una necesidad. Cuando Consuelo cumplió 20 años, conoció a Jesús Ramírez, un joven de ojos amables y sueños de una vida mejor en el norte. Se casaron en primavera, y en otoño cruzaron la frontera y llegaron a América. Los primeros años fueron difíciles. El idioma, la cultura ajena, el trabajo duro. Jesús logró un empleo en la construcción, mientras Consuelo trabajaba como limpiadora en casas de americanos adinerados. Poco a poco, la vida comenzó a mejorar. Compraron una casita en las afueras del pueblo en Arizona y tuvieron 2 hijos, Miguel y Lupita. Los niños crecieron, se educaron y se mudaron a grandes ciudades. Jesús y Consuelo se quedaron solos, disfrutando de una vida tranquila y de las visitas de sus nietos en las festividades. La desgracia llegó inesperadamente. En su 43º aniversario de bodas, Jesús no despertó. Su corazón se detuvo mientras dormía. Para Doña Consuelo,
El mundo se desmoronó de repente. Los hijos la llamaron a su lado, pero ella no podía abandonar la casa, donde cada rincón guardaba recuerdos de su esposo. La soledad se convirtió en su compañera constante. Durante meses, casi no salió de casa. Solo asistía a la iglesia de vez en cuando los domingos. Los vecinos la visitaban cada vez menos. Todos tenían sus propias vidas y preocupaciones. En un día especialmente difícil, cuando la tristeza se volvió insoportable, doña Consuelo decidió dar un paseo. Caminaba lentamente por las calles, mirando al suelo, cuando notó algo brillante en la hierba junto a la carretera. Era un viejo marco de fotos con el vidrio roto en una esquina. En su interior había una fotografía. Una pareja joven con un niño, sonriendo a la cámara frente a un árbol de Navidad. Consuelo llevó su hallazgo a casa. Con cuidado, sacó los vidrios rotos, limpió el marco, lo pulió e insertó un nuevo cristal que encontró en el trastero. Mirando a las personas desconocidas, pensó en lo importante que era conservar los momentos de felicidad y por qué este recuerdo había sido descartado. Al día siguiente, doña Consuelo salió de nuevo a pasear, y nuevamente su atención fue atraída por un objeto tirado, un juguete de peluche infantil, un osito desgastado con una pata rota. Lo llevó a casa, lo lavó, lo cosió y lo rellenó con nuevo material. Y a partir de ese día, sus paseos por los alrededores en busca de tesoros se convirtieron en su ritual diario. La vieja cesta de mimbre que Jesús le había regalado en su primer aniversario de bodas se volvió su compañera inseparable en estos paseos. La cesta tenía su propia historia. Jesús la compró a un viejo artesano en el mercado de Tucson. El tejido era elaborado, con un patrón inusual en el borde. A lo largo de los años, la cesta se había desgastado, pero Consuelo la reparó una y otra vez, reemplazando varillas, reforzando el fondo y los mangos. Y ahora, precisamente en esta cesta, recogía sus hallazgos. Su pequeño hogar se transformó gradualmente en un taller. En la veranda aparecieron estantes con herramientas, frascos de botones, retazos de tela, pegamento, pinturas, todo lo que podría ser útil para restaurar y transformar las viejas cosas. En la sala, la cocina, el dormitorio. En todas partes había proyectos a medio terminar. Marcos restaurados, esperando nuevos dueños. Utensilios reparados alineados en los estantes. Juguetes con nuevos ojos de botones mirando al mundo. Al principio, los vecinos consideraban la afición de doña Consuelo como la rareza de una anciana solitaria. Algunos incluso se reían, llamándola la basura. Especialmente descontento estaba su vecino de al lado, George Anderson, que se irritaba al ver la veranda llena de objetos. No una vez dejó de hacer comentarios y amenazó con quejarse al municipio por la falta de higiene, pero había quienes la miraban con ternura. Mrs. Green, de la casa de enfrente, a veces le traía una taza de té y galletas cuando Consuelo trabajaba en la veranda. El dueño de la ferretería, Mr. Thompson, le hacía descuentos en herramientas y materiales, viendo con cuánto cuidado ella trataba las cosas. Un día, doña Consuelo reparó un viejo reloj de pared que encontró cerca de un punto de reciclaje. Limpió el mecanismo, pulió la carcasa y el reloj volvió a funcionar. Era casi magia. Entonces, decidió regalarlo a una joven pareja que se acababa de mudar a su vecindario y que claramente necesitaba ayuda. La cara de la chica se iluminó con tanta alegría cuando doña Consuelo le entregó el reloj que, en ese momento, la anciana sintió que había encontrado su nueva vocación. Cada día, la colección de cosas salvadas seguía creciendo. El patio y la veranda de doña Consuelo se convirtieron
en un verdadero almacén de objetos, esperando su turno para ser restaurados. Y aunque ella se esforzaba por mantener el orden, para un ojo ajeno, esto parecía un caos. La incomodidad de los vecinos aumentaba, especialmente después de que George Anderson descubriera ratones en su jardín, que según él provenían de la incubadora de basura de Doña Consuelo. En una lluviosa mañana, cuando regresaba con un hallazgo más, un viejo radio encontrado junto a un contenedor de basura, un hombre vestido con un traje formal la detuvo. Se presentó como inspector del Departamento de Servicios Municipales y declaró que había recibido una queja sobre ella. Según él, su casa no cumplía con las normas sanitarias y representaba una amenaza para la salud de los vecinos. Doña Consuelo necesita limpiar el área en un plazo de 2 semanas. De lo contrario, se le impondrá una gran multa y se iniciará un proceso de desalojo, pronunció fríamente el inspector, entregándole un aviso oficial. Este golpe fue para ella más aterrador que cualquier enfermedad. Durante 2 días permaneció sentada en casa, sin fuerza siquiera para levantarse de la silla. La carta del inspector permanecía sobre la mesa sin abrir. Ya sabía su contenido. ¿Cómo podría deshacerse de todas esas cosas? En cada una de ellas había puesto una parte de su alma. Cada una aguardaba su momento para volver a ser útil y amada. En el tercer día, cuando la lluvia finalmente cesó, Doña Consuelo se obligó a levantarse y salir al patio. Tenía que al menos empezar a clasificar las cosas, decidir qué podía terminar rápidamente y encontrar un nuevo hogar y qué tendría que mandar a reciclar. Tomó su fiel cesta y se dirigió al pequeño cobertizo al final del patio, donde se guardaban los objetos más grandes. Y de repente, el fondo de la cesta no soportó el peso de las herramientas. Las varillas, reparadas tantas veces, se separaron por completo, y todo el contenido se derramó sobre la tierra mojada. Este momento fue para Doña Consuelo la gota que colmó el vaso. Se sentó en los escalones de la veranda y lloró, por primera vez desde que enterró a su esposo. Sus hombros temblaban de sollozos y en su mente giraba un amargo pensamiento. Incluso mi fiel cesta ha sucumbido. Quizás George tiene razón, y yo soy solo una anciana fuera de mí, recogiendo basura. Para la noche, Doña Consuelo tenía fiebre. Un resfriado, contraído bajo la lluvia, se agravaba por el agotamiento nervioso. Yacía en la cama, demasiado débil para levantarse y prepararse un té, pensando que quizás había llegado el momento de reunirse con Jesús en el cielo. Pasó 3 días en la cama, casi sin levantarse. La rescató Mrs. Green, que, al no ver a su vecina durante varios días, se preocupó y miró por la ventana. Al ver a la mujer pálida en la cama, inmediatamente llamó al médico y se quedó a ayudar. El doctor recetó antibióticos y reposo, prohibiéndole estrictamente preocuparse. Para una mujer de su edad, el estrés es más peligroso que cualquier infección, le dijo al despedirse. Ya una semana después, Doña Consuelo se sintió mejor, pero los pensamientos sobre la inminente limpieza del patio no le daban paz. Estaba sentada en la veranda, mirando su cesta rota, cuando la puerta chirrió y una niña de unos 10 años entró en el patio. «Hola», dijo la niña, un poco avergonzada. «Me llamo Marisol García. Nos mudamos recientemente a la casa de la esquina». Doña Consuelo invitó a la niña a sentarse y le ofreció agua. «He visto cómo paseas con tu cesta y recoges cosas», continuó Marisol. «Y ahora he notado que tu cesta está rota. Lo siento mucho». Los ojos de Doña Consuelo se llenaron de lágrimas. En la voz de la niña había tanto sincero pesar que su corazón palpitó. «Sí, cariño, me ha servido por muchos años, pero parece que todo tiene un final. Mi abuela en México hacía esas cestas», dijo de repente Marisol. «Ella me enseñó un poco. ¿Puedo intentar repararla?»
Así comenzó su extraña asociación, la anciana y la niña. Cada día después de la escuela, Marisol venía a casa de doña Consuelo, y juntas trabajaban en la cesta. La anciana le enseñaba las técnicas de tejido, le hablaba de diferentes materiales, y Marisol compartía historias de su vida escolar. Un día, la niña llegó llorando. «¿Qué ha pasado, cariño?», preguntó doña Consuelo. «Mamá tiró a mi muñeca Rosita», sollozó la niña. «Dijo que ya soy grande para esas juguetes y que le faltaba un brazo. Pero yo amaba tanto a Rosita. Me la regaló mi abuela antes de que nos fuéramos de México». Doña Consuelo abrazó a la niña. «¿Sabes qué? Terminar primero la cesta y luego buscaremos a tu muñeca». Ese día, terminaron de reparar la cesta. El fondo se volvió incluso más fuerte de lo que era, y ahora alrededor había un patrón especial. Marisol había añadido sus ideas al tejido tradicional. Y cuando el sol comenzó a ponerse, se fueron a buscar la muñeca tirada. La encontraron en un contenedor de basura, y aunque la muñeca estaba en estado deplorable, sin brazo, con el cabello despeinado y vestido sucio, en los ojos de Marisol brilló la esperanza. «¿Podremos salvarla?», preguntó. «Claro, cariño, le daremos una nueva vida». Durante los siguientes días, Marisol y doña Consuelo transformaron completamente a la muñeca. Le cosieron un nuevo brazo de tela apropiada, la lavaron y peinaron con cuidado, y le confeccionaron un vestuario entero de retazos de diferentes colores. Marisol estaba encantada y orgullosa de mostrar a sus padres la restaurada Rosita. «Miren lo que hicimos con doña Consuelo», exclamó. «Rosita es incluso mejor de lo que era». Los padres de Marisol, Eduardo y Lupita García, fueron a conocer a su vecina anciana. Se sintieron conmovidos por su bondad y admirados por su habilidad. Lupita confesó que ella había acumulado algunas cosas que le daba pena tirar, pero no sabía cómo repararlas. «Tal vez usted podría», comenzó indecisa. «Con gusto», sonrió doña Consuelo. «Tráiganme, veremos qué se puede hacer». Así, en el hogar de doña Consuelo, aparecieron los primeros visitantes. Lupita le contó a sus amigas, estas a sus conocidos, y poco a poco, en el patio de la anciana mexicana, empezaron a llegar personas con diferentes cosas: ropa rasgada, tazas agrietadas, sillas cojas. Doña Consuelo nunca cobraba dinero por su trabajo. En su lugar, pedía a la gente que trajera algún material que pudiera ser útil para restaurar otras cosas: botones, hilos, pedazos de madera, pintura. Así, su taller fue enriquecido no a partir de los contenedores de basura, sino gracias a los dones de vecinos agradecidos. Una historia especialmente conmovedora ocurrió con Tomás Hernández, un hombre de mediana edad y malhumorado, que vivía solo y era conocido por ser antisocial. Trajo unos viejos relojes de bolsillo que habían dejado de funcionar. «Esto es todo lo que me queda de mi padre», dijo brevemente. «¿Puede repararlo?». Doña Consuelo prometió intentarlo. Al desarmar el mecanismo, descubrió dentro de la tapa una miniatura de una fotografía de un hombre joven. Cuando Tomás vino a recoger el reloj, ella le mostró el hallazgo. «Nunca supe cómo era mi padre», susurró Tomás, sin poder contener las lágrimas. «Se fue cuando era muy pequeño, y mi madre nunca me mostró fotos de él». Desde ese día, Tomás cambió. Comenzó a visitar más a menudo a doña Consuelo. La ayudaba con cosas pesadas, y una vez trajo a dos de sus amigos que resultaron ser excelentes carpinteros. Ellos repararon su chirriante porche y construyeron un elegante toldo en el patio, donde ahora podían reunirse las personas durante los talleres que doña Consuelo comenzó a organizar. Sí, talleres reales. Todo comenzó cuando Marisol trajo a sus amigas a ver cómo reparaban cosas con doña Consuelo. A las niñas les interesó y pidieron que las enseñaran a tejer pulseras con restos de hilo.
Luego vinieron sus madres, interesadas en cómo podían restaurar muebles viejos. Un día, el pastor de la iglesia local, el padre Miguel, visitó a doña Consuelo. Había escuchado sobre su talento y trajo una antigua Biblia desgastada que pertenecía a la iglesia durante muchos años, pero ahora se estaba desmoronando. No es solo un libro, explicó. En él están anotadas las fechas de nacimiento y bautismo de varias generaciones de feligreses. Pero ya no podemos usarla más. Las páginas se caen. Doña Consuelo trabajó unos días en la Biblia, reforzó el encuadernado, pegó cuidadosamente las páginas y restauró el lomo. Y cuando le devolvió el libro, el padre Miguel se conmovió tanto que la invitó a hablar con los feligreses después del servicio dominical. La gente debe escuchar su historia, dijo. Hay algo más grande que solo un oficio. Ese domingo, al estar frente a los congregados, doña Consuelo de repente comprendió algo importante sobre sí misma y su vocación. «Saben», dijo en voz baja, «me he dado cuenta de que en realidad no resto cosas, sino historias de personas. Cada objeto guarda dentro de sí un recuerdo, un amor, una esperanza de alguien. Cuando desechamos un objeto viejo, es como si cortáramos la conexión que nos une al pasado. Y cuando damos nueva vida a las cosas, continuamos la historia, la hacemos más larga, más rica, más completa». Después de esta charla, la gente se acercaba a ella con lágrimas en los ojos, agradeciéndole y compartiendo sus historias. Y por la tarde, hubo una cena improvisada en el patio de su casa. Cada uno trajo un plato en la vajilla que doña Consuelo había restaurado alguna vez. Las mesas estaban llenas de delicias, sonaba música, y personas de diferentes edades y orígenes conversaban, reían, compartían recuerdos. La carta del municipio llegó exactamente 2 semanas después de la primera advertencia. Doña Consuelo la abrió con nerviosismo, pero en lugar de una notificación de multa, encontró una carta completamente diferente. El inspector escribió que, después de numerosos reclamos de los residentes de la zona y una visita personal a su hogar, se había tomado la decisión de cambiar la clasificación de su actividad. Ahora su casa era oficialmente reconocida como un centro comunitario de oficios, y se le ofrecían consultas para la obtención de la documentación necesaria. Los años pasaron. Doña Consuelo celebró su 85 cumpleaños, rodeada de una inmensa familia, personas cuyas vidas había cambiado con sus manos y su corazón. Muchos de aquellos que alguna vez le llevaron cosas rotas, ahora se convirtieron en expertos en restauración y reparación. Marisol creció y se inscribió en la universidad, pero cada fin de semana regresaba para ayudar con los talleres para los niños. Decía que quería ser maestra, para transmitir conocimientos tal como lo hacía doña Consuelo. Cuando llegó el momento de que doña Consuelo se reuniera con Jesús en el cielo, todo el pueblo acudió a despedirla en su último viaje, y alguien propuso conservar su casa como un lugar donde seguirían reuniéndose, aprendiendo y preservando tradiciones. Hoy, el centro Cesta Tejida, en honor a Consuelo Ramírez, es un lugar vivo, lleno de creatividad. Marisol, ya una mujer adulta con sus propios hijos, organiza allí talleres los fines de semana. En la vitrina del centro se encuentra esa misma cesta restaurada, un símbolo de que incluso la cosa más rota puede recibir nueva vida en manos amorosas, y que en tu vida merece una segunda oportunidad. Tal vez no sea un objeto, sino una relación, un talento olvidado o un viejo sueño. Muchas gracias por haber visto esta historia hasta el final. Si te ha tocado el corazón o te ha recordado algo importante en tu vida, por favor, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás muchas más historias similares que ayudan a ver lo inusual en lo común y lo valioso en lo que parece innecesario. No olvides dejar un comentario
debajo de este video. Comparte tus pensamientos, o tal vez una historia similar de tu vida. ¿Qué reparaste y devolviste a la vida? ¿O qué te gustaría restaurar? Tus comentarios nos inspiran a crear nuevas historias. Hasta la próxima.